Son las 5 de la tarde y 37 minutos, una hora menos en Canarias. Seguimos en Queremos Hablar y entramos ahora en el tiempo más testimonial del programa, ese tiempo en el que nos acompaña nuestra buena amiga y también la suya, Ángela Borja. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Bienvenida. Hoy vamos a hablar de oficios necesarios, imprescindibles para que todo funcione, pero de oficios ingratos. Ingratos, sí. Sí, y además de oficios que en un principio pueden incluso generar un nivel de estrés o ansiedad en la persona importante, incluso para llegar a no permitirle desempeñar su puesto, ¿no? Son estos oficios que todos admitimos, yo creo, que son imprescindibles para que funcionen. Nosotros tenemos hoy 3 ejemplos. Vamos a hablar con una vigilante de la hora, que diríamos en Madrid, de la OTA en Bilbao, porque es de Isabel Benito, con quien hablaremos dentro de un momento, pues trabaja en Bilbao. Vamos a hablar con una teleoperadora que muchas veces decimos, nos hacen caso, si no nos hacen caso. Habrá que ver lo que tienen que aguantar las pobres teleoperadoras. Mucho. Ahora nos lo contarán. Y también vamos a hablar con un examinador, otro vampiro, un examinador de la Dirección General de Tráfico. Tela. Bueno, nos ha faltado nada más, pero ya no hemos querido hurgar con el cuchillo en la llaga. Nos ha faltado el inspector de Hacienda. De Hacienda, sí, que este debe ser uno de los más ingratos, de los más perseguidos, ¿no? Además, de los más antipáticos. Sí, es verdad. O de los con peor prensa. Es cierto, ¿no? Y sobre todo, tienen peor prensa, son ingratos, pero también aguantan o soportan o llevan aparejados un montón de tópicos estos oficios, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que de todos los que has comentado, pues mira, primero porque nos tienen que examinar y nos tienen que aprobar en algo que es realmente complicado, ¿no? Luego el tema de las multas, pues evidentemente a nadie nos gusta, pero es cierto que no nos las pondrían si aparcáramos bien o cumpliéramos las normas, y que luego los tiempos. Claro, todos nos quejamos y tenemos un coche aparcado delante de nuestro portal y tenemos que salir haciendo alpinismo por encima del coche. Efectivamente. Pero este coche que se lo lleve la grúa. Ese conductor de la grúa que tú dices que es un malvado, es el que te va a quitar a ti el problema. Efectivamente. Y luego además yo creo que también tenemos otro problema, y es que no somos capaces de diferenciar que ellos cumplen con su obligación, como cada uno de nosotros cumplimos con la nuestra en el trabajo que desempeñamos. Entonces, una de las cosas que yo he llegado a ver es agredir a una persona de las que te pone la multita de la hora, pues porque crees que es que te pone la multa a ella porque ha decidido en ese momento ponértela, se lo ha inventado. Para irse a cenar esta noche. Efectivamente. Hemos tenido un ejemplo, pero naturalmente iba a decir que siempre hay la excepción que confirma las reglas. Acordémonos de aquel célebre novio de Hija de Tonadillera que ponía multas y luego se quedaba con el dinero, por lo cual fue expulsado efectivamente, del cuerpo al que pertenecía, ¿no? Entonces, bueno, estos son, hay que decirlo desde el primer momento, las excepciones absolutas. Está claro. Creo que si no funcionaría nada. La inmensa mayoría de la gente hace bien su trabajo. Por supuesto. Por más que nos pongamos. Otra cosa es que luego los hay simpáticos y antipáticos. Está claro. Pero también hay gente muy antipática en la Dirección General de Loterías que nos da el premio que nos ha tocado. Totalmente, o en los médicos que salvan vidas todos los días, o en las enfermeras. Es decir, luego, aparte del trabajo que tú cumples, están las habilidades personales que tú tienes y las personalidades que tú tienes. Entonces hay personas que te ponen la multa con una sonrisa y te lo explican muy bien, y también es cierto que hay que ponerse en su lugar, y a veces cuando le han tenido que explicar tantas veces y están sometidas a tanta violencia y tanta presión por parte de las personas que son usuarias del servicio, pues llega un punto en el que cualquiera de nosotros terminaríamos poniendo la cara retorcida. Sí, porque dices, o sea, es que encima, luego tampoco, en este caso no es una profesión excesivamente bien pagada, entonces es una profesión que no está demasiado bien pagada y encima tienen que aguantar un montón de impertinencias. O la teleoperadora lo mismo, ¿no? Claro. Son puestos muy ingratos donde hacen un trabajo, evidentemente cumplen una función social, pero bueno, pues no, los receptores de ese servicio no siempre hacen lo que deberían hacer. No, sobre todo que son servicios que cuando se los aplican a los demás nos da un poco igual, pero cuando nos lo aplican a nosotros es tremendo. Sí. Bueno, vamos a ver, esto yo no sé si puede decirse que alguien tenga vocación de ello, pero yo creo que cierta vocación de aguante, de aguante de tópicos, sí que hay que tener. O sea, que hay que tener hay que enfrentarse a estos trabajos con un cierto espíritu, ¿no? Hombre, vamos a ver, evidentemente, fíjate, cuando se elige una profesión se elige por distintos motivos, ¿no? Una de ellas es por la vocación que tú puedas tener o vocación de servicio en caso de que sea un empleo público, ¿no? Y bueno, pues entiendo que sopesas perfectamente todo lo que te va a llevar el ejercicio de ese trabajo, tanto en positivo como en negativo, y aún así pues decides enfrentarte a él, ¿no? También yo creo que entiendo que desde el principio, pensando que no va a ser a lo mejor tan... O sea, la parte negativa tendemos siempre a priori a minimizarla. Lógicamente. ¿Sabes? Claro. Piensas que, bueno, no te va a pasar a ti, que, bueno, pues que si alguien se pone borde examinándole tendrás la argumentación suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, evidentemente también elegimos las profesiones
pues en función también de las posibilidades que tenemos en el entorno. Claro, y del mercado laboral, como esté en ese momento. Hay quien tiene más suerte y llega al mercado laboral cuando está en la situación más o menos bien, y hay quien llega cuando está mal. Probablemente muchas de las personas que ocupan puestos de teleoperadora, por ejemplo, tienen un altísimo índice de licenciaturas. Claro. Probablemente nadie que empieza a estudiar una licenciatura piensa que la estudia, la de Derecho, la de Psicología o la de Sociología, para ser teleoperadora. Claro. Pero los caminos profesionales y de la vida de cada uno, pues a veces por el momento te llevan a tener que coger el trabajo que tienes que coger y ya está. Y hay... supongo que sí que es necesaria una cierta, ¿cómo diré yo?, una cierta toma de postura o toma de conciencia cuando uno se dedica a estos trabajos que a algún sector de la población o a la mayoría del sector de la población les pueden parecer en algunas ocasiones incómodos o de mala prensa, ¿no? Sí, claro, vamos a ver, ellos deberían, digo deberían en el sentido de que además casi todos los puestos que tú has comentado, casi todos tienen una formación o se les da una formación específica para que se sepan enfrentar a situaciones de conflicto, a situaciones, porque saben que son puestos que por la misión del puesto en sí van a atraer ciertas susceptibilidades por parte de los usuarios, ¿no? Entonces, sí que ellos, además de tener esas capacidades más desarrolladas, también son fortalecidos con formación, no digo que en todos los casos, pero sí en muchas ocasiones, para poder darles herramientas, por lo menos teóricas, y dotarles de habilidades para enfrentarse a esas situaciones. Has mencionado hace un momento, decimos siempre las teleoperadoras, como si no hubiera teleoperadores, sí, pero en este caso vamos a hablar con una teleoperadora, se llama Emma Méndez, es teleoperadora de Atento, que es una empresa de telemarketing, desde hace 13 años. Y este es un colectivo pues que a veces, la verdad, se oye que produce incomodidades en algún tipo de personas, y yo creo que en muchos casos injustamente por lo que tú decías. Son gente que está haciendo su trabajo de la mejor manera que puede y que sabe, ¿no? Emma, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo. A vosotros. Bueno, tú llevas 13 años, ya son años de teleoperadora, ¿no? Sí, son unos cuantos, sí. Y lo comentaba yo con Ángela, ¿a ti te hicieron o tuviste ocasión de asistir o de recibir algún tipo de formación específica? Y no me refiero tanto técnica, como para aguantar según qué cosas que se tienen que oír a veces por teléfono. A ver, yo cuando empecé, perdóname si hay mucho ruido, pero es que me habéis pillado de la calle y entonces a lo mejor no sé si me oís bien. Sí, de momento se te oye bien. Vale, perfecto. A ver, te digo, yo cuando empecé hace 13 años sí daban un curso de formación para aprender a tratar a los clientes, cómo te tenías que dirigir a ellos, qué expresiones o qué palabras podías usar y qué no, ¿vale? Pero hoy en día ese tipo de formación se ha relegado bastante, porque básicamente es un sector que tiene muchísima rotación y no da tiempo a hacer estos cursos y esa formación. Pero en un principio, cuando yo empecé, sí se hacía. El caso es que yo imagino, estoy seguro de que vosotros hacéis un trabajo, pues el que os digan, el que os programen, el que os manden, y hay ocasiones en que la gente se queja, le resulta molesto, ¿no? Porque dicen, no, es que me han llamado para venderme no sé qué, o he llamado al servicio de atención al cliente y resulta que esto no entraba dentro de la atención que ellos dan. Y bueno, esto digamos que es la cara que conocemos la mayoría de la gente, la historia que conocemos los usuarios. Pero hay una historia que conocéis vosotros, y es cómo reaccionan los usuarios a esto y la paciencia que debe haber que tener. Hay momentos en que una se desespera o ya con la experiencia ya, digamos que no digo que te resbale de que te da igual lo que pasa, pero no, evitas que te afecte de una manera psicológica o lesiva para tu estado de ánimo. A ver, en un principio, si el cliente que llama por cualquier motivo no le puedes tú resolver directamente el tema por el que llama y tienes que remitirlo a otro sitio o tienes que simplemente tomarle nota para decirle que con posterioridad se pondrán en contacto con él. Hay mucha gente que efectivamente no lo entiende, no entiendes que tú simplemente estás para atender su reclamación y gestionarla de la mejor manera posible. Y bueno, hay de todo. Hay gente que es encantadora, que entiende perfectamente todo y se desvive por ti. Incluso luego llaman posteriormente a la empresa para dar decir que por favor que esa persona la tenga muy en cuenta, que ha sido encantadora y que maravillosa, y hay el caso contrario. El caso contrario, ¿qué ocurre? Pues que hay veces que también, oye, todos somos personas y depende de cómo nos pille el día. Claro. Hay días que te pilla que, bueno, pues lo puedes entender mejor, lo puedes llevar mejor, y hay otros días que sinceramente te dan ganas de colgar al cliente, decirle vaya usted a hacer gárgaras y déjenme, que no es culpa mía. Claro, además, vosotros sobre todo hay que dejar claro una cosa, que vosotros no sois los que organizáis hasta dónde llega la atención al cliente o qué cubre el seguro de un señor, porque imagino que estaréis atendiendo distintas empresas de distinto tipo.